Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Amén. Y vamos a dar inicio al estudio de la palabra en esta tarde o en esta noche. Y es un tema muy importante, un tema donde verdaderamente yo creo que tenemos que recapacitar en esta palabra que va a ser expuesta en esta noche. Porque el enemigo de las almas, a veces se escucha feo, pero ese es su nombre, del diablo Satanás, está buscando todos los medios cómo entretener a los hijos de Dios. Y verdaderamente lo está logrando. Él lo está logrando. Porque yo examino y veo de que verdaderamente hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para Dios. Y cuando hay tiempo para todo y no hay tiempo para Dios, quiere decir de que el enemigo está controlando el sistema. Y Daniel profetizó diciendo que en los posteriores tiempos la ciencia se iba a aumentar. La ciencia se ha aumentado. Estamos viviendo tiempos tecnológicos donde verdaderamente el que lo sabe aprovechar le saca provecho, pero el que no, la tecnología destruye a muchos, ¿verdad? Y la Biblia es bien clara y nos exhorta diciendo de que no nos conformemos a este siglo. El siglo es este mundo, el siglo es este sistema en el cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Cuando dice que no nos conformemos, quiere decir no, que no te controle. Como hijos de Dios, es cierto que tenemos que vivir esta era, este tiempo, pero no que el tiempo nos controle a nosotros, sino que nosotros controlar al tiempo. Que el tiempo no nos robe el tiempo que a Dios le pertenece. Porque verdaderamente, como digo, estamos viviendo momentos donde verdaderamente hay tanta pérdida de la búsqueda de Dios. Y en esta tarde yo tengo un tema bastante bien fuerte, pero yo creo que es tiempo de que hablemos la palabra y que verdaderamente nos confronte la palabra para que nos demos cuenta de los tiempos que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. El tema de hoy yo le puse como título: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Para nosotros ubicarnos en este versículo, yo tengo que ir a la carta de los Filipenses. Quiero decirles de que la carta de los Filipenses fue una carta escrita por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero vino a Filipo. ¿Se acuerdan? Quizás han escuchado que cuando ese segundo viaje misionero, Pablo fue echado preso junto con Silas. Y lo echaron como preso de alta seguridad por predicar el evangelio de Jesucristo. En ese acontecimiento es donde se convierte el carcelero de Filipo. ¿Han escuchado esa historia, verdad? Amén. Porque el carcelero de Filipo se sintió verdaderamente como dicen: ¿y ahora qué hago? Se me escaparon, las cárceles se abrieron, las puertas se rompieron, las cadenas se rompieron. Y Pablo y Silas, supuestamente los presos de alta seguridad, pensó de que se habían ido. Entonces lo único que el carcelero de Filipo, lo único que quería era quitarse la vida. Pero Pablo llega a tiempo y le dice: hey, aguántate, no te quites la vida. Entonces el carcelero reacciona y dice: ¿y qué debo de hacer para ser salvo?
Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Y dice la Biblia que sí, la casa vino a ser salva. No la casa, el edificio, sino los que la componían. Amén. Entonces, en ese segundo viaje misionero, Pablo está en la cárcel. Era en tiempos de Nerón. ¿Han escuchado de Nerón, el rey de Roma? Y ese Nerón lo echó en la cárcel. Y desde la cárcel, Pablo escribe la carta a los filipenses. Y yo me hago la pregunta, y digo yo, ¿quién en la cárcel puede estar alabando a Dios y dando palabras de aliento a los que están fuera? ¿Verdad? Y en la carta de los Efesios hay unos versículos claves que verdaderamente le dan vida a la carta de los Efesios. Y es que Pablo dice, Efesios 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Son palabras claves de la carta. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuelvo y repito, ¿quién de la cárcel puede dar palabras de aliento a los que están fuera? Solamente Pablo en la cárcel mandaba estas palabras de aliento a la iglesia de Filipo. 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con oración y acción de gracias. El 4:7 dice, y la paz de Dios sobrepase todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabras de aliento, ¿verdad? Y dice Pablo, estando también en la cárcel y confortando a la iglesia de los Filipos, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo veo una carta verdaderamente llena de ánimo para la iglesia de Filipo. De un hombre que está en la cárcel escribiendo una carta de ánimo a la iglesia de Filipo. Amén. Yo veo como dice, bienes a través del sufrimiento. Pablo repite mucho la palabra gozo, regocijos. Aparece mucho en la carta de los Filipenses. Dice el 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, la palabra gozo, por todos vosotros. Está en la cárcel Pablo. Dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y el 1:25 dice, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe. Wow. Un hombre de la cárcel dando palabras de aliento. Pero no puedo pasar por alto Filipenses capítulo 2, vayan. No puedo pasar por alto este versículo. Filipenses capítulo 2, 12, dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Voy a repetir el 12 nuevamente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más en mi ausencia, ocupaos. La palabra ocupaos, ¿qué significa? Que tenemos que accionar. Ocupaos, sino mucho más ahora en mi presencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Hay una doctrina que se mueve en el ambiente y yo la llamo una doctrina diabólica y satánica. ¿Ha escuchado de la religión o la doctrina esta? Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Este hombre que formó esta doctrina, yo creo que se llama José Luis Jesús Miranda. Así es. Nació en Bayamón, Puerto Rico. Este hombre formó esa doctrina, presentaba a Cristo a las personas, y una vez que les presentaba a Cristo a las personas, les decía de que no era malo ir a pecar, emborracharse, drogarse y hacer de toda clase de pecado, porque una vez salvo, siempre salvo. Cuando este hombre dice eso, verdaderamente el apóstol San Pablo lo corta rotundamente de esta teoría, porque dice que tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. El hecho de que hayamos aceptado a Cristo no quiere decir de que nos vamos a quedar solamente de haber aceptado a Cristo. Hay un proceso, y en ese proceso tenemos que echar a andar nuestra fe, echar a andar nuestra confianza en el Señor y crecer. ¿Se acuerdan de cuando Juan el Bautista dice, ya la hacha está puesta a los árboles? Cuando la Biblia habla sobre árboles, está hablando al ser humano. ¿Se acuerdan cuando Jesús pasó y vio la higuera? Dice que la higuera estaba bien fresquecita, pero no tenía frutos. Así hay muchos, en muchas iglesias, que están fresquecitos, pero no tienen fruto, porque les hace falta la luz, y la luz que brilla es la luz de Cristo. Amén. Para que la higuera produzca fruto necesita la luz, y la luz se llama Cristo. Ahora, según esta teoría, dice de que la salvación no se pierde, porque una vez salvo, siempre salvo. Entonces el apóstol Pablo está contradiciendo. Dice que hay que luchar con temor y temblor. Yo tengo muchos textos hoy de que nos van a aclarar de que verdaderamente hay que luchar por la salvación. No todos nos tenemos que quedar solamente porque ya acepté a Cristo. Amén. Hay que nacer de nuevo, como lo dijo Nicodemo, del agua y del espíritu. El agua y el espíritu. El agua significa la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Y para esto nosotros tenemos que llegar al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dijo el carcelero? ¿Y ahora qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo Pablo. Amén. Por lo tanto, tenemos que examinarnos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Verdaderamente estamos agradando a Dios? ¿Verdaderamente estamos luchando por nuestra salvación? ¿A quién le estamos dando más tiempo? ¿A Dios o a los deseos de nuestra mente o de nuestro corazón? ¿Verdad? El Señor dice que una fuente no puede fluir dos tipos de agua. Queriendo decir, no podemos servir a dos señores a la misma vez. Porque se le sirve al uno y se le aborrece al otro. Entonces, de quien estamos sirviendo más, de ese estamos más llenos. Entonces, la salvación hay que pelearla.
Jesús dijo 24, 12 y 13. Y por Mateo capítulo 24, 12 y 13 Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiere decir de que tenemos que perseverar hasta el fin. Y el fin puede ser el fin de nuestro día o el fin del mundo con nuestra salvación. Si quieren, vamos a leer estos versículos para que nos aclaremos más. Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Mira lo que dice la palabra. Ezequiel. Estas doctrinas diabólicas, satánicas, una vez salvo, siempre salvo. Le vamos a aclarar un poco. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de ti. Aquí el profeta Ezequiel está hablando de que si tú ves a un justo, tú ves a un hijo de Dios, tú ves a una mujer de Dios que está apartándose del Señor, amonéstala, vuélvele a encapsar al Señor. Porque si tú no lo haces, el Señor te la va a demandar de ti. Por lo tanto, la persona que se desvió, toda su justicia, todo lo que hizo, no se le va a tomar en cuenta. ¿Así dice? Dice, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, su justicia que había hecho no vendrá a memoria, pero su sangre demandaré de ti. ¿Ya vieron? Se puede perder la salvación. Hay que luchar hasta el fin. Hay que luchar hasta el fin. 18:24 de Ezequiel. Está equivocado esto. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Lo tienen? Dice 18:24 de Ezequiel. Mas, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de la justicia que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello. Morirá. Dice el 25. Y si dijereis, 18:25, y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? 26. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Pablo dice, hay que luchar por vuestra salvación con temor y temblor. Mira, hermano, hoy día es tan fácil. Yo cargo como 5 Biblias en mi teléfono. Una de estudio, una antigua versión, una nueva versión, en la 1960 del Cipriano Valera. Y estoy comparando versículos y versículos y me pongo a estudiar en mi tiempo de noche. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces tú vas a la Biblia? ¿Cuántas veces meditamos en la palabra del Señor? Nos ponemos a ver otras cosas, hermano, en la tecnología, en los teléfonos, y no podemos meditar en la palabra de Dios. Es dura la palabra, pero es verdad. Hoy en día no hay excusa que tú digas, no puedo leer la Biblia o no tengo la Biblia.
Ya no tienes que ir a una librería a comprar la Biblia para tenerla. O la cargas en tu teléfono. Pero yo te aseguro que tienes Biblia. Y no abres la página de la Biblia, pero abres otras cosas para verla. Entonces, ¿quién te está robando el tiempo? ¿A quién estás dando tu tiempo? Entonces, a raíz de eso vamos a nosotros a ponernos en la balanza. ¿A quién le estamos dando más prioridad? ¿A Dios o al enemigo de nuestras almas? Esto es serio, hermano. Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ezequiel 33:12. ¿Lo tienen? Dicen amén. Amén. Dice, y tú, hijo de hombre, Dios hablando de Ezequiel, Dios hablándome a mí, hablándole a ustedes, y tú, hijo de hombre, di a los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. La casa de Israel, nosotros, porque al mundo, a los que no son conversos, Dios no los llama hijos. Le está hablando a la casa. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Ya vieron, si el justo cayó en debilidad y se levantó, Dios lo perdona. Pero si peca y se queda ahí, Él se quedó, se murió. ¿Me están entendiendo? 33:18 dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el decreto y la justicia, vivirá por ella. Dios no te está cortando los alimentos. Mientras tengas vida, mientras tengas oportunidad y hiciste lo malo, regresa al Señor, que todavía hay oportunidad. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Él se fue al mundo, pero regresó a la casa del padre y el padre lo recibió gozoso. Ahora, fue lo que les dije anteriormente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La salvación no es una carrera maratónica. Es una carrera donde todos vamos a correr, pero vamos a tratar de llegar hasta el fin. Aquí no es que se va a pasar la antorcha y dársela a otra, no. Aquí es personal, cada quien va a correr la carrera y va a llegar hasta el fin. Amén. Dios quiere que nos pongamos a cuenta, hermano. Porque verdaderamente examinémonos. Hagámonos un autoexamen. Que el Espíritu Santo nos examine hoy. ¿Qué ves más en tu teléfono? TikTok, Facebook, Instagram, béisbol, novelas, en vez de ir a la Biblia y decir, Señor, háblame a través de tu palabra, porque yo sé que tus palabras son espíritu y son vida. ¿Sabes cómo hemos llegado a caer hoy en día, hermano? Tenemos a un Dios de emergencia, un Dios 911. Cuando nos vemos en apuro y en necesidad, es cuando recorrimos a Dios.
Pero cuando estamos pasando momentos buenos, no nos acordamos de Él. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Hermano, en todo tiempo, el apóstol Pablo recomienda ser agradecidos con Dios, en las buenas y en las malas, en los mejores momentos y en los malos momentos. Hay que ser agradecido con Dios, porque les quiero decir, a veces tú no vas a ver a Dios en el momento difícil, pero Dios estaba ahí. En los momentos de felicidad, Dios está ahí. En los momentos de abundancia, Dios está ahí. En los momentos de necesidad, Dios está ahí. Lo que pasa es que tú no lo ves. Pero Dios nunca te ha dejado. Nosotros hemos dejado a Dios, le hemos dado la espalda. Pero hoy es el tiempo que nosotros recapacitemos, así como dice la Biblia. Pero si el justo volviere y rectificare, él encontrará nuevamente la justicia. Mira, cuando vino el diluvio, la destrucción a Sodoma y Gomorra, los ángeles llegaron y lideraron a Lot. Lot, escapa por tu vida. No mires hacia atrás en toda esta llanura. Mientras Lot y la familia empezaron a marchar, los hijos Lot empezaron a ir caminando. La mujer salió y mientras iba saliendo, mientras estaba en la casa, estaba salva. Mientras iba saliendo, salió de la puerta y empezó a ver de reojo lo que iba dejando en Sodoma, diciendo, allí había buena comida, allí habían buenos vestidos, allí había de todo. ¿Y qué le dijo Dios? No mires hacia atrás en toda esta llanura. Y cuando volvió a ver hacia atrás, la mujer de Lot, dice la Biblia, que quedó hecha estatua de sal. Amén. Dice la Biblia, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado en la diestra del Padre. Quiere decir de que no mires hacia atrás, que nos puede pasar lo mismo que le pasó a la mujer de Lot. Atrás están los placeres de este mundo. Atrás están los deseos engañosos. Atrás está el enemigo que está como león rugiente que quiere destruirte, desaparecerte de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque él quiere que tú te vayas al infierno. Porque al irte tú al infierno, él se gana una victoria porque Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros. Pero Dios nos está dando este tiempo. Que recapacitemos. Que le demos más tiempo a Dios. Él se merece el tiempo, hermano. Él nos da todo. Nos da todo, diga, nos da todo Dios. Nos da todo. Nos da el aire que respiramos. Nos da la vida que tenemos. Nos da la abundancia. Nos da el pan de cada día. Nos da de todo, hermano. Amén. ¿Y dónde está el agradecimiento a Dios? Quiero decirte de que si tú aceptaste a Cristo y dijiste me llamo cristiano, tienes que dar fruto. Porque dijo Juan, ya el hacha está puesta a los árboles y todo árbol que no da fruto será cortado. La palabra de Dios dice, luchando por vuestra salvación con temor y temblor. La salvación hay que pelear por ella. Hay que activar la fe. Hay que vivir la fe. Porque la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Es el justo y esto es personal. Yo no voy a vivir de la fe de los demás. Yo voy a vivir de la fe en Dios. Hay una palabra que verdaderamente yo la anoté y la tengo en el pantalón. Dice, cuando ores, ora sin dudar. Ora para que las cosas sucedan. No ores para ver si acaso suceden. Cuando oramos, porque así se ora.
A veces yo examino, hermano, lo que sucede a nuestro alrededor. Iglesias que dice, vamos a hacer el culto de oración. Hay un horario de la semana. Quizás un día miércoles, día martes, culto de oración. ¿Y qué sucede en los cultos de oración? ¿Qué ora la gente? ¿Qué pide la gente? ¿Ah? Dice la Biblia que en el aposento alto aquella gente se reunió y aquel lugar tembló. Pablo y Silas estaban orando y cantando en la cárcel y aquel lugar tembló. Porque estaban orando, creyéndole a Dios de un cambio, de que Dios hiciera algo. Cuando Dios te da un milagro, tienes que mantener ese milagro. Cuando Dios te sana de un cáncer, tienes que mantener esa sanidad del cáncer. Y es por la fe. Hay que orar, hermano, pero creyéndole a Dios. Orando, creyendo que Él va a hacer las cosas. Porque la palabra de Dios no es mentira, es verdad. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo. Entonces, ¿por qué no suceden cosas? Porque oramos para ver qué sucede. No oramos para que sucedan las cosas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, examinaos vosotros mismos, dijo el Señor. Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuenta le vamos a dar? Sabemos más de otras cosas, pero menos de la Biblia. Yo te aseguro si que los coge un protestante de otra religión, come frito. tú no puedes defender el Evangelio del Señor. Porque lo que tienes en tu cabeza es otra cosa. No hay palabra de Dios. No hay conocimiento de Dios. Hermano, si hasta este día tú has tenido la palabra de Dios, la Biblia, como un libro cualquiera, yo te digo que estás equivocado. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Si tú no escuchas la voz de Dios cuando te habla audible como le hablaba a Samuel, dile, Señor, no escucho tu voz, pero háblame a través de tu palabra. Porque yo sé que tus palabras son espíritu y también son vida. Así que, una vez más, les voy a leer el texto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que da en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer y por su voluntad. Dios es el que te va a fortalecer, Dios es el que te va a guiar a hacer las cosas a como Él quiere que tú las hagas. Amén. Pero tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. El hecho no es de que solamente ya aceptaste a Cristo y ahí. Si te quedaste y aceptaste a Cristo y ahí nomás, estás creyendo en la doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Pero no, tenemos que dar fruto, y una vez más lo que dijo Juan el Bautista, ya el hacha está puesta sobre los árboles. Dios me lo bendiga hoy. Buenas noches.